Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en nuestra transmisión de Facebook Live del Instituto de Geofísica de la UNAM. Nos acompañan la doctora Xoli Pérez Campos, quien es la responsable del Servicio Sismológico Nacional, y también el doctor Jorge Zavala Hidalgo, quien es también el responsable del Servicio Margráfico Nacional. Estará con nosotros en unos minutos también el doctor Juan Américo González, quien ahorita de momento está en una grabación, pero en unos minutos se incorpora con nosotros. Gracias. Comenzamos entonces con sus preguntas. Buenos días a todos. Ya recibimos algunas preguntas, entonces vamos a empezar con ellas. La primera, que me parece muy importante, es aclarar dónde fue el epicentro, si en Chiapas o en Tehuantepec. Bien, el epicentro se ubicó a 113 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. Esto queda dentro del Golfo de Tehuantepec, en el océano. Claro que a una profundidad de 58 kilómetros. Entonces, como referencia inicial, Chiapas, porque el poblado con mayor número de habitantes era Pijijiapan, Chiapas. Hoy de Tehuantepec, sino al Golfo de Tehuantepec. Esa es la primera aclaración. Hay otra pregunta en cuanto a número de réplicas, cuántas van y hasta cuándo dejará de temblar. Hasta las 7:30 de la mañana del día de hoy, martes, se llevaban contabilizadas 1,293 réplicas. La de mayor magnitud de 6.1, que se registró a las 0 horas 17 minutos del viernes, unos minutos después del sismo principal. ¿Hasta cuándo va a dejar de temblar? Pues eso no lo podemos saber. Cuando hay un sismo grande, ocurren réplicas y estas pueden ocurrir por varios días o semanas. Hay sismos que tienen muy pocas réplicas, rápido se terminan. Hay sismos que tienen muchísimas réplicas y duran mucho tiempo, inclusive meses. Entonces, no, es algo que no podemos saber cuándo dejarán de pasar. Y una tercera que me corresponde a mí contestar es cómo saber si un temblor va a producir un tsunami o no. Para que se produzca un tsunami se tienen que tener varias condiciones del sismo. Uno, que su epicentro sea en el océano, pero no solo eso, necesita el sismo haber generado un movimiento vertical de tal manera que empuje la capa de agua y ésta se propague como un tsunami. Este temblor tuvo efectivamente un movimiento vertical. Hay temblores que no lo tienen y por lo tanto no generan tsunamis. Este sí lo tuvo, solo que ocurrió a gran profundidad, a 58 kilómetros de profundidad, y entonces el escenario de tsunami, también el nivel de ola o el tamaño de ola que se tenga, dependerá también de ese movimiento vertical y a qué profundidad se esté dando. Le paso ahora el micrófono al doctor Zavala, que tiene ya varias preguntas en línea. Bueno, sí hubo un tsunami, la respuesta es afirmativa y como mencionaba Xoli, depende del tipo de sismo el que tengamos o no un tsunami. Yo agregaría que en este caso el sismo ocurrió en una zona en que la columna de agua es relativamente pequeña, es decir, ocurrió sobre la plataforma continental a profundidades en la columna de agua. En este caso hay que distinguir la profundidad por debajo del suelo, en donde ocurre el sismo, a la profundidad de la columna de agua en la zona en que ocurre el sismo. En este caso fue a menos de 200 metros, entonces la columna desplazada tenía esa altura y por lo tanto no fue tanta agua. Entonces eso también fue un atenuante. Hablemos de tsunamis. Tsunamis puede haber de gran altura o de altura mediana o de altura pequeña. Igual que podemos tener sismos de magnitud 6, 7, 7.5, 7.8, 8, 8.2, también podemos tener tsunamis de mayor o menor altura. No necesariamente tiene que ser un tsunami catastrófico en términos de afectar poblaciones costeras para que podamos decir que sí hubo un tsunami. En este caso, el tsunami hay que tratar de entender cómo es. Efectivamente son ondas en el océano, pero estas ondas son ondas que son muy grandes, entre una cresta o un máximo
o una ola, vamos a llamarle, no me gusta llamarle ola porque se confunde uno con una ola del mar, de viento, entre una cresta de una ola y la siguiente pueden haber distancias del orden de 200 kilómetros típicamente. Entonces, cuando llegan estas ondas a la costa, pueden tardar, y así ocurrió, 25 minutos entre una y la siguiente. Eso es lo que observamos, por ejemplo, en las costas de Chiapas o en las costas de Oaxaca. El tiempo recorrido, que transcurrido entre una onda y la siguiente fue del orden de 25 minutos y en otros sitios llegó hasta 50 minutos, porque varía dependiendo de la línea de costa. Es decir, no es una onda tradicional como estamos acostumbrados a verlas en las playas o como en algunos dibujos de las famosas olas japonesas, de que vemos como una gran ola que cae sobre nosotros, sino que en realidad se parece más a la marea. Sube el nivel del mar poco a poco en una gran extensión. Digamos, si conocemos Acapulco, la bahía de Acapulco tiene 4 kilómetros, no veríamos varias olas, sino veríamos que toda la bahía sube su nivel. Esto es muy, muy importante de entender. Las olas de viento, por ejemplo, pues ocurre una cada 3, 10, 15 segundos a lo mucho, quizá 18 segundos, y la distancia entre una cresta y la otra es del orden de 50, 100, 200, 300 metros cuando la distancia es máxima. Entonces sí podemos ver en la bahía, por ejemplo, siguiendo nuestra analogía, varias de estas olas una tras de otra, no así una ola de tsunami. Entonces, sí es algo que me interesa mucho que se vaya entendiendo cómo es son estas ondas de tsunami. Doctora Xoli, Antonio Vázquez pregunta, ¿cuál es el sismo que más réplicas ha presentado? De hecho, el sismo del 20 de marzo de 2012 es uno de los sismos más productivos en términos de número de réplicas. Ha sido bastante productivo, ¿no? Sísmicamente productivo. No sé si sea el que más, pero definitivamente de los que recuerdo a últimos años, sí es el más productivo. Preguntan también si dicen que los sismos no se pueden predecir, ¿por qué va a temblar fuerte en Guerrero? Bien, efectivamente, y recalcar muy claramente, los sismos no se pueden predecir. Lo que podemos saber es que hay zonas en nuestro país que tienen el potencial de generar sismos grandes. En Guerrero se tiene algo que se conoce como la brecha sísmica de Guerrero, que es una zona donde no ha habido sismos grandes, de magnitudes arriba de 7, en 100 años, un poco más de 100 años. Entonces eso a nosotros nos indica que es una zona que ha estado acumulando energía y que eventualmente esa energía se tiene que liberar y que lo hará como un sismo. Pero esto está ocurriendo a lo largo de toda la zona de subducción. Entonces es importante quitarnos la idea de que el que se espera es el de Guerrero, porque en realidad se puede esperar un sismo en cualquier zona en cualquier parte de la zona de subducción, y puede venir de ahí, como nos lo demostró ahora el jueves pasado. ¿Por qué bajaron de 8.4 a 8.2? En realidad tuvimos primero una publicación preliminar con 8.1, después se hizo un cálculo que nos arrojó 8.4 y finalmente se terminaron de recibir los datos de todas las estaciones, se hizo un análisis de la profundidad más cuidadoso y eso modificó la magnitud a 8.2. El cálculo de la magnitud no es un problema sencillo, sobre todo cuando son sismos tan grandes. Lo que toca es esperar datos, es revisar la calidad de los datos cercanos se vuelven muy complejos porque están recibiendo todo el impacto, entonces toca estudiarlos con mucho detenimiento para ver las características del hipocentro, es decir, sobre todo definir muy bien la profundidad, que fue algo que estuvo más complicado para este sismo. Y entonces hay varios procesos iterativos y conforme se va añadiendo o eliminando información,
Digo, eliminando porque el dato no se ve tan bueno, de tan buena calidad o tiene algún detalle que nos sugiere que debemos eliminarlo del cálculo, se va ajustando el número. Entonces, esta magnitud puede variar. Ahorita el 8.2 ha sido consensuado con varias agencias, es decir, varias hemos llegado a lo mismo, pero es un parámetro que continúa en estudio y en análisis por varios. Ok. ¿Qué tienen que decir acerca de quienes predicen sismos como Alex Bachman? Bueno, que es muy delicado este tipo de declaraciones porque los sismos no se pueden predecir. Es muy importante que la gente esté consciente que estamos en un país sísmico y que los sismos pueden ocurrir en cualquier momento. No sabemos la hora, no sabemos el lugar, no sabemos la magnitud y es muy irresponsable por parte de las personas que se sueltan a decir estas predicciones. Hay otra pregunta que está relacionada y dice, si supieran que habrá un sismo o un tsunami muy fuerte, ¿lo dirían? Bueno, en el caso de los sismos, como acaba de explicar Sholi, pues no se puede saber dónde ni cuándo van a ocurrir. Pero cuando ocurre un sismo, las características del sismo y las redes de monitoreo nos pueden permitir identificar que sí se ha generado un tsunami. Y para ello, en México se creó el Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis, del cual el Servicio Sismológico Nacional es uno de los principales, vamos a decir, participantes, el Servicio Mareográfico de la UNAM también, junto con la Secretaría de Marina, el CICESE, y el Instituto Mexicano del Transporte y la Secretaría de Gobernación y Senapred. Entonces, el propósito es para ejemplificar esto, ¿no? El propósito de este sistema de alerta de tsunamis es identificar cuando ocurre un sismo que ha generado un tsunami y poder, en primer lugar, avisar a la población de las zonas a las cuales aún no llega el tsunami. Eso pensando que es un tsunami o un sismo local. Si es un sismo que ocurre, vamos a decir, en otro país, pues tenemos más tiempo, tenemos varias horas para avisar y evacuar a la población. Entonces, desde luego, existe la voluntad de avisar a la población para minimizar los daños, e incluso se ha avanzado en los últimos 3 o 5 años, no, menos, quizás 2 o 3 años, en construir este sistema de alertamiento. Entonces tiene 2 fines. En primer lugar, alertar a la población que aún no ha sido afectada por el tsunami, que va a llegar el tsunami, porque a la diferencia del sismo, la onda de tsunami viaja mucho más lenta, relativamente, ¿no? Es decir, por ejemplo, este tsunami, pues tardó del orden de 15 minutos en llegar a Salina Cruz o a Puerto Chiapas. A Huatulco llegó un poco antes, no porque esté más cerca, sino porque la onda viajó por aguas profundas y viaja un poco más rápido. Después llegó a cada una de las distintas estaciones que tenemos, digamos, llegó a Acapulco, después llegaría a Zihuatanejo, Lázaro Cárdenas, etcétera, y toma del orden de, pues qué sé yo, un par de horas en ir recorriendo las costas mexicanas. Entonces eso es muy importante. Eso es diferente de decir que va a temblar o va a ocurrir un gran evento. Y yo creo que la comunidad científica tenemos un gran reto en informar y distinguir de lo que es información basada en conocimiento, en investigación, en instrumentación, en observaciones, de lo que es realmente una especulación o en algunos casos, alguna charlatanería. Yo sí recomendaría que cuando llegan ese tipo de informaciones, primero, antes de retransmitirla, verifiquen su origen, vean si es original, toma un poco de tiempo ver si la información realmente fue emitida por el Servicio Sismológico, porque incluso apócrifamente aparece referencias de instituciones científicas o serias, pero no son reales, son falsas. Entonces hay que verificar y no difundir esto, ¿no? Y parece a veces que hubiera incluso
intención deliberada de confundir o de crear protagonismo. Y entonces sí se pide que se tenga mucho cuidado en no difundir esta información sin antes verificarla, ¿no? Otra pregunta es si ¿por qué el sismo de Tlalpan fue tan corto? El sismo de Tlalpan fue un sismo muy pequeño, magnitud 2.6. La duración de la ruptura fue nada, fue unos segundos, y la duración del movimiento también es muy breve por ser un sismo tan pequeñito y no tener tanta energía. Nos comentan que hubo una gran actividad sísmica en la región y preguntan si esto no era un anuncio del sismo tan grande que se venía. No, en esa región hay sismicidad de manera recurrente y es posible que haya habido varios sismos antes, pero esos sismos no indican absolutamente nada. ¿El sismo pasado tiene que ver con la zona de GAPS? En la zona del Golfo de Tehuantepec hay una brecha sísmica. Efectivamente es una zona de silencio sísmico en el sentido de sismos muy grandes. Este sismo de 8.2 sucede en esa región. Sin embargo, no sucede en el contacto entre las placas, entonces todavía no sabemos cómo se está comportando ese contacto entre placas. ¿Existe alguna relación entre el sismo de 8.2 con el de Tlalpan? Justamente se está estudiando. Se ha observado en diferentes sismos en el mundo e inclusive en sismos en México que los sismos grandes de la costa pueden llegar a disparar sismos en el centro del país, pero esto no se sabe hasta que no viene un análisis profundo, tanto estadístico como de las señales y de otro tipo de factores físicos. Entonces, así a bote pronto no se puede ni afirmar ni negar, es necesario hacer todo el análisis. Ya los investigadores del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica están trabajando en ello, y cuando se tenga el análisis completo del dictamen, se hará saber a la población si estuvo relacionado o no. ¿Son adecuadas las formas de construcción en México? Después de 1985 vino una revisión del reglamento de construcción en la Ciudad de México. Ese reglamento es adecuado, está considerando sismos que vienen de la costa y que tienen magnitudes arriba de 8, estilo el del 85 o inclusive mayores. Son reglamentos conservadores y que buscan proteger la infraestructura de la Ciudad de México, pero hay un rezago en el país en cuanto a reglamentos de construcción. Hay muchos municipios que no cuentan con un reglamento ad hoc para su municipio. En el mejor de los casos, en algunos lugares se ha adoptado el de la Ciudad de México, pero en muchos todavía no viene esa modificación. Y aquí es muy importante hacer la diferencia entre un reglamento de construcción y la construcción misma. Entonces, mientras se siga el reglamento, pues pensamos que está bien construido. Si no se sigue el reglamento por X, Y o Z, pues ahí sí, quién sabe. Gracias. Hacemos un pequeño paréntesis para darle la bienvenida al doctor Juan Américo, responsable del Servicio de Clima Espacial del Instituto de Geofísica. Así que comenzamos con las preguntas. Gracias. Hola. Aquí nos están preguntando si la tormenta solar, la X9, influyó en el sismo. Hay que recordar que el miércoles, a las 7 de la mañana, hora local de México, ocurrió la tormenta solar más intensa que hemos registrado en los últimos 12 años. Y de manera coincidente, unas horas más tarde, ocurrió el terremoto. Y ha habido mucha especulación acerca de si hay una relación entre tormentas solares y sismos en México, ¿no? Y pues no, esto fue realmente una casualidad. Estos son dos eventos. El Sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. El Sol es una estrella. El Sol tiene 5,000 millones de años de edad. Y como todas las estrellas, tiene ciclos de actividad donde estas explosiones ocurren de manera continua. Algunas apuntan hacia la Tierra, la mayoría no apuntan en dirección hacia la Tierra. Y
Y bueno, pues los procesos físicos que están ocurriendo en el Sol, la dinámica interna de la estrella, pues es muy aparte de lo que está ocurriendo en el planeta, en nuestro planeta y sobre todo en las placas tectónicas. Así que, pues sí ha sido una casualidad en cuestión de eventos, en cuestión de eventos importantes. En cuestión de magnitud no se podría comparar. Me parece que, aunque fue un evento importante, una tormenta solar X9, esta no es para nada una de las más importantes que hemos registrado, ni tampoco tuvo efectos muy significativos sobre nuestro planeta. Y además, en cuestión de también de horario, nos tocó muy temprano. Si esta tormenta hubiera ocurrido a mediodía, cuando el Sol estaba en la parte más alta del cielo, posiblemente sus efectos hubieran sido más severos en nuestra ionosfera, en nuestro campo magnético, pero definitivamente no hay un mecanismo físico que pueda conectar estos dos fenómenos. ¿El reciente eclipse tendría también alguna relación con el sismo? Bueno, al Sol siempre se le está achacando y se le anuncia como el que va a crear el final de la vida en el planeta y la explosión y el cataclismo final. El Sol tiene 5,000 millones de años y le quedan otros 5,000 millones de años más. El Sol es culpable de muchas cosas, de la energía que da vida a este planeta, y sus explosiones nos preocupan por los efectos que tienen sobre todo en nuestros sistemas tecnológicos. Pero pues el eclipse menos, ¿no? Esta coincidencia que la trayectoria de la Luna haya bloqueado la luz del Sol por un espacio de tiempo y que haya pasado por Estados Unidos en este caso, pues tampoco tiene efectos que repercusionan en el planeta, salvo en esos momentos donde los seres vivos que no saben que va a ocurrir un eclipse piensan que está siendo de noche y que seguramente antes de que pudiéramos entender por qué ocurrían los eclipses, que a mitad del día se hiciera de noche era un acontecimiento para pensar que se estaba acabando el mundo, pero ahora entendemos perfectamente los eclipses. Y sí, estos eventos no tienen ninguna relación con los sismos o con los huracanes. ¿Nos podría hablar un poco de las luces que hubo en el sismo? Bueno, este sí ha sido un tema que ha despertado mucho interés en redes sociales. Hay diferentes explicaciones, hay inclusive discusiones desde el nivel de las redes sociales hasta científicas. Y bueno, pues es un tema muy interesante. Ahí están las observaciones. Ayer tuve oportunidad de platicar con un colega, un ingeniero que trabaja en la Comisión Federal de Electricidad. Él me aseguraba que esto se debía a explosiones en transformadores. Hay también algunos colegas que están hablando de un efecto producido por fricción en las piedras, ionización que puede provocar luces. Pero bueno, lo que sí les puedo asegurar es que no tuvo nada que ver con el Sol, no tuvo nada que ver con la tormenta solar. Y bueno, pues es un tema interesante. Y bueno, pues ahora con lo que yo escuché de mi colega de la Comisión Federal, me inclino a pensar que es más bien tiene que ver con estos daños que hubo en los transformadores debido al movimiento sísmico. Pero bueno, pues hay algunas observaciones que pudieran indicar que también que hay este fenómeno ionosférico. Y sin duda es un tema apasionante que merece más estudio, pero no le echemos la culpa al Sol en este caso. Un día antes del sismo sonó la alerta sísmica, que fue una prueba, al parecer. Las catástrofes siempre ocurren en septiembre. ¿Hay alguna estadística, algún dato que nos explique por qué ha sido en septiembre? No, más bien, no siempre ha sido en septiembre. Es nuestra percepción de corta memoria. Voy a nombrar 3 sismos importantes en México. Uno, el de magnitud 8.2, ocurrió 3 de junio de 1932. Entonces, junio fue una gran catástrofe para aquel entonces.
Magnitud 8.1, efectivamente, el sismo de Michoacán, el 19 de septiembre, eso es casualidad. Pero si nos vamos a la región de Oaxaca, otro sismo de magnitud 8, el 15 de enero de 1931. Entonces, realmente están distribuidos en el tiempo aleatoriamente. No hay un mes preferencial, no hay un día de la semana preferencial, ni una hora del día preferencial, es aleatorio. ¿Existe alguna relación entre los sismos y la época del año? No tiene nada que ver con la época del año, ni el clima, ni la luz, ni el sol, ni nada. Es un movimiento de las placas tectónicas y pues cuando estas están listas es cuando salen. Quería comentar algo sobre la ocurrencia. Ayer precisamente veía yo un video de un colega de Chiapas, un académico, que daba una metáfora que me pareció muy interesante. De repente decía, y tiene que ver esto con la ocurrencia, ¿no? Si de repente uno llega a la estación del metro y en ese momento pasa el metro y dice, aquí siempre pasa el metro, porque en el momento que yo llegué, en ese momento estaba llegando el metro, y su percepción va a ser, es que aquí siempre pasa el metro. O puede ocurrir el caso de que llegas a la estación, estás 2 minutos, 5 minutos y no ha llegado el metro y dices, aquí nunca pasa el metro. Como comentaba Xoli, nuestra visión temporal es tan corta. Hay que recordar que la Tierra tiene 4.500 millones de años y entonces estos espacios de meses o estas temporalidades de décadas son muy pocas para poder realmente darse una idea de cómo ocurren la frecuencia de estos eventos. ¿Cuáles son las recomendaciones ante los grandes sismos? ¿De qué forma se debería de actuar? Bueno, lo primero es estar preparados antes de que ocurra, ¿no? Para eso les recomendamos que consulten las páginas de Protección Civil, tanto federal, estatal como municipal y local, que consulten las páginas del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Ellos tienen muy buena infografía sobre cómo prepararse, qué hacer en nuestro entorno, nuestra casa, nuestros edificios, oficinas, etcétera. Y en el momento en el que ocurra, si ya seguimos todos los pasos de preparación, pues estaremos listos para actuar. Nos hicieron una pregunta acerca del mar de Uruguay y otras zonas donde el agua se está retrayendo. ¿Nos puede decir qué está pasando? El mar de Uruguay, la verdad, no había oído exactamente del mar de Uruguay. En estos días lo que hemos visto es, sobre todo en la trayectoria del huracán Irma, en algunos sitios el mar ha bajado y en algunos otros ha subido. Esto es producto del esfuerzo del viento sobre la superficie del mar, que va literalmente provocando corrientes. Entonces, cuando estas corrientes se encuentran con una costa, pueden apilar agua y crear grandes inundaciones, o lo contrario, si la corriente va costa afuera, pues entonces puede bajar el nivel del mar y si es una zona muy somera, incluso quedarse sin agua. Esto es lo que es algo común. Y una vez que el viento cambia de dirección o se debilita, pues el nivel del agua se recupera a su estado promedio, vamos a decir. Y pues esto ocurre todo el tiempo, nada más que como en otros casos, cuando los vientos son extremadamente intensos y se dan las condiciones de trayectoria, en este caso de los huracanes, o también puede ocurrir con una tormenta extratropical o con un norte, pues entonces también tenemos este apilamiento de agua o por el contrario disminución del nivel del agua. Y es algo que siempre está ocurriendo. Llama la atención cuando es muy intenso. Es igual que hablábamos de sismos más intensos y menos intensos o tsunamis con mayor altura o menor altura, pues también ocurre este fenómeno con mayor o menor amplitud. ¿La prueba de Norcorea tiene que ver con el sismo? No tiene nada que ver con el sismo. La prueba de Corea del Norte provocó, si me equivoco, un 6.3, de magnitud 4.6, si no me equivoco en el número, y no provocó más nada.
Sí, ha habido otras pruebas, tampoco producen más que actividad local. No hay una transmisión a grandes distancias. Otros terremotos de grandes magnitudes que ocurren en otros lados del mundo tampoco disparan sismos en otra parte del mundo. En términos de energía, la prueba de Corea esa fue aproximadamente 1000 veces más pequeña en términos de energía que el sismo que tuvimos en las costas de Chiapas, Oaxaca. Entonces no hay forma, ¿no?, de generar tal energía. ¿Por qué los sismos son diferentes? ¿Qué los distingue entre que sean oscilatorios o trepidatorios? En realidad todos los sismos producen ambos tipos de movimientos, oscilatorios y trepidatorios. Estos movimientos son un reflejo del paso de las ondas sísmicas. Tenemos diferentes ondas sísmicas, tenemos ondas P, primarias, S, secundarias y superficiales, Love y Rayleigh. Cada una de ellas produce un movimiento característico y depende cuál sintamos por nuestras condiciones en ese momento, pues vamos a sentir que la Tierra se nos mueve de arriba hacia abajo o que la Tierra se nos mueve horizontalmente, pero todos los sismos producen ambos movimientos. ¿Tiene que ver con la falla de San Andrés? No, el sismo del jueves por la noche no tiene nada que ver con la falla de San Andrés. La falla de San Andrés se encuentra localizada en Estados Unidos. No necesita muro para no cruzar la frontera, se queda en Estados Unidos. Es una falla lateral característica de la región por estar en contacto las placas de Pacífico con Norteamérica. Lo que tuvimos el día jueves por la noche se da dentro de la placa de Cocos. Es otra placa completamente diferente y no tiene nada que ver con falla de San Andrés. ¿Nos podrían hablar de triboluminiscencia? Bueno, pues ya lo había comentado un poco. Son toda esta expectación e interés que despertaron las luces que se observaron durante el terremoto y los registros fotográficos y videos que hay. Y como yo comentaba, pues hay una de las posibles explicaciones y de lo que se ha especulado que pudiera explicar el fenómeno, pues tiene que ver con lo que llaman frotamiento de las rocas, que produce una carga eléctrica, una ionización, que eventualmente pues incitaría a una especie de descarga eléctrica y que producen estas luces. Y como ya comentaba, pues esta no es la única forma de interpretar estas observaciones. Es un tema que se está discutiendo no solamente en redes sociales, sino también en la comunidad científica, un tema que ha despertado interés, pero pues como yo les decía, parece que tuvo que ver más bien con daños en transformadores eléctricos, que estamos viendo cortos, precisamente cuando los transformadores eléctricos estaban siendo dañados y producían un corto y sacaban un chispazo, precisamente por el movimiento del sismo. ¿En las costas de Chiapas aún existe riesgo de tsunami por lo de las réplicas? Bueno, en realidad las oscilaciones debidas al sismo, en este caso el tsunami, se mantuvieron durante casi 48 horas, varía en cada una de las zonas. En algunos lugares la máxima amplitud se alcanzó en la segunda onda, como en Salina Cruz, y en otros lugares ocurrió varias horas después, como en Acapulco. Aunque ya había habido varias oscilaciones, fue como la cuarta o quinta oscilación la que alcanzó mayor amplitud. Las réplicas, solo en el caso en que estén asociadas a un sismo de una intensidad importante, podrían producir otro tsunami. En este caso, pues hemos estado viendo réplicas de 5, 6 o menos, creo que 6 no hemos llegado, 6.1. Y entonces estas réplicas no tienen la intensidad ni las características para producir un tsunami. Solo en el caso que hubiera un sismo pues mayor, digamos a 7, estaríamos en condiciones o en probabilidad de que existiera un tsunami. ¿El terremoto es de fracking?
No, nada que ver. Es la placa de cocos rompiéndose, ¿no? No tiene nada que ver con actividades de fracking. ¿Por qué los zumbidos durante los sismos? En algunos sitios cercanos al epicentro, muy cercanos al epicentro, se llega a escuchar un tronido. Esto es el impacto del onda P llegando a la superficie y que se convierte en onda sonora y se alcanza a escuchar. Pero necesitamos estar muy cerca del epicentro para poder escuchar esto. ¿Qué probabilidad hay de otro sismo fuerte y si el de 8.2 fue un precursor? La desventaja del concepto de precursores es que no sabemos qué es un precursor hasta que vino otro mayor, ¿no? Entonces, mientras no llegue otro mayor, no podemos decir que fue un precursor. No hay forma de saber lo que nos espera dado un sismo. No sabemos si el que sigue va a ser mayor o menor. La otra es que no sabemos si va a ocurrir ahí mismo o va a ocurrir en algún otro punto de la zona de subducción. Insisto, México es altamente sísmico, puede producir sismos a lo largo de la zona de subducción y estos pueden llegar a tener magnitudes de 8 o más. Respecto al sismo con epicentro en Tlalpan, ¿había pasado antes? Sí, hay registro de sismos en el Valle de México, sobre todo en la zona de Tlalpan, Milpalta, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Texcoco. Hay sismicidad reportada en prácticamente todo el Valle de México. Ahí los invito a que consulten, hay un reporte especial de este sismo en nuestra página del Servicio Sismológico Nacional. Agradecemos mucho la presencia de ustedes y todas sus respuestas y esperamos que las personas que nos transmitieron en vivo hayan podido esclarecer todas las dudas.